percepción, pero muchas veces la percepción es engañosa. O la ¿Sí? interpretación también, ¿verdad? Es mejor una interpretación. Me parece que es más adecuada la palabra. Ajá. ¿Por qué interpretación? Y a eso póngale mucho cuidado, porque la interpretación es una versión personal, ¿sí?, de lo que usted lee, no solamente de lo que lee en un texto escrito, sino de lo que lee en una estatua, en un dibujo, en un pentagrama. O sea, es una versión personal de lo que usted lee. Pero, y yo allí siempre he sido muy enfática en que esas interpretaciones nosotros no debemos tenerlas como a ver, tenerlas como ligeras, sino muy, ¿qué le digo? Muy acertadas o muy bien sustentadas. Esa es la palabra. Muy bien sustentadas. Si usted dice esto es aquello, es porque usted lo sustenta de alguna manera. Miren, en investigación, por eso es muy bonito esto de la interpretación y la hermenéutica, que yo les decía que a las mujeres tienen que entendernos con una hermenéutica profunda, es por eso. ¿A los chicos me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Hola. Sí, señora, sí, profe. Sí. Es que acá me salió un letrerito que mi internet estaba inestable. Bueno, de vez en cuando yo les llamo la atención, ¿listo? Entonces, miren, por ejemplo, en investigación, esto es muy bonito de lo de la hermenéutica profunda. ¿Por qué? Porque es que es irse al sentido más completo del texto, pero justificado, pero es como decir con prueba, ¿sí? No decir las cosas por decir, sino más allá de. ¿Sí? Entonces, si usted dice, por ejemplo, eh, Juliana está enojada, Juan Camilo dice Juliana está enojada, pero yo no miré eso. ¿Sí? Para mí, que yo oí lo mismo, miré lo mismo, de pronto no es así. Pero Juan Camilo tiene otras, digamos, otros conocimientos del contexto anteriores a los que yo pude haber visto allí, que le permite decir eso. ¿Sí? Entonces, allí hay un contexto también que cuenta. Y ese contexto muchas veces aparece en el enunciado, pero otras veces no. Otras veces están solamente en nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros cuando hagamos las interpretaciones, siempre hagamos una sustentación del por qué. O sea, nosotros cuando hacemos interpretación tenemos que argumentar por qué esa interpretación para nosotros. Claro, claro, porque de lo contrario, ¿cómo tú sustentas que eso que dices es cierto? Pero tiene que tener peso, ¿no? Tiene que tener peso, tiene que tener peso. Ahora, por eso en el enunciado es importantísimo tener en cuenta todos los aspectos que lo rodean, no que lo rodean, que están dentro del enunciado. Por ejemplo, el anhelo de respuesta o la posibilidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, en los enunciados que yo les estoy manifestando ahorita, ¿qué es lo que yo espero de ustedes? Yo espero que ustedes comprendan esto, que ustedes lo pongan en práctica luego en las clases que vayamos a tener más adelante con niños o sobre niños, y que ustedes esto lo pongan en práctica. Ahí hay una intención. Y también en estos enunciados, ¿saben qué hay? Una forma de pensar mía sobre lo que digo, igual lo que ustedes dicen. Pero eso está en todos los enunciados. Lo que pasa es que a veces está de una manera muy subjetiva. Y la subjetividad muchas veces hace que nosotros perdamos el verdadero sentido del texto. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No, señora, clarísimo. Estamos hablando de tres aspectos de los enunciados, ¿no? Que son el anhelo de respuesta, la intención comunicativa y la forma de pensar del emisor, ¿no, profe? Hay otros que más... Espérate, Paula. Es lo que yo pienso sobre lo que yo digo. No es mi forma de pensar, no es mi ideología. Lo que yo pienso sobre lo que yo digo. Acuérdense de los enunciados directos e indirectos, perdón, de los actos de habla directos e indirectos. ¿Sí? Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que pienso.
Sí, otra cosa es lo que intento decir en el enunciado indirecto, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? No mucho. Estoy hablando. Bueno, a ver, hagamos acuerdo rápidamente. El acto de habla está compuesto de tres actos, ¿cierto? Que es el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. El acto locutivo es lo que digo. El acto ilocutivo es lo que pienso, es la intención. Y el perlocutivo es la respuesta. Entonces, si yo les digo, Ángela, por favor, me colaboras con la lectura, es eso, no es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese es un acto de habla directo porque el acto locutivo es igual al acto ilocutivo. Lo que yo digo es igual a mi intención. ¿Hasta ahí está Profe, claro? ¿el perlocutivo qué es? Perdón. El perlocutivo es la respuesta que se da. Pero, por ejemplo, pónganle cuidado. Por ejemplo, si alguien entra al salón de clase y yo digo, uy, está haciendo frío, o le digo, la clase es en la mañana y le digo, buenas noches, buenas tardes. Ahí hay un acto de habla indirecto, ¿sí? Porque el acto locutivo es diferente a mi intención, al acto ilocutivo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, clarísimo. Bueno, recordé. Entonces, póngale cuidado. En el enunciado hay tres aspectos que sobresalen. El uno es la anticipación a la respuesta. Eso es lo primero. Que yo me anticipo, que yo tengo, a ver, en el enunciado que estoy diciendo, en lo que yo estoy diciendo, estoy buscando también una respuesta de parte de ustedes. Uno. Dos, que en ese enunciado hay también una intención mía, pero también hay una forma de pensar, pero sobre lo que estoy diciendo, porque yo puedo ser muy, muy cristiano, pero de pronto no estoy diciendo algo, esa es mi ideología, pero no estoy diciendo algo sobre el cristianismo, sino muy lejos del cristianismo. Y entonces devela realmente mi pensamiento. Si me hago entender, de allí que los sentidos no estén totalmente completos. Porque usted puede decir, no, sí, yo soy cristiano, mire, yo leo la Biblia, yo hago esto, pero cuando usted habla, pues devela otra cosa. Sí, entonces por eso es esa polifonía que hay en lo que yo digo, ¿sí? Porque lo que usted está manifestando es posible que no refleje lo que usted realmente piense. Incluso ni siquiera lo que usted esté diciendo, ¿sí? Usted puede estar diciendo una cosa y de pronto lo que se le sale es otra. Por ejemplo, en una invitación, aló, Sí, profe, sí, niños. sí, lo estamos escuchando. Siga, aló. Bueno, entonces, por ejemplo, no sé si les contaba que alguna vez nos invitaron a una fiesta en la casa de una compañera cuyo hijo venía de Brasil y se había casado con una chica de allá. Entonces llegó otra compañera, muy imprudente ella. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo, pero menos mal no lo hice. Y dijo, tu nuera es negrita, pero bonita. ¿Sí me entiende? Entonces, mire ese pero, lo que le aumenta al sentido. O sea, sería como algo negativo. Lo tomaría yo. Como racista. Exactamente. Es muy inteligente, pero es gay. Entonces, miren, te cuidado. Ahí está mostrando lo que realmente piensa. Está diciendo una cosa, tratando de, ¿cómo le digo? Tratando de quedar bien, tratando de halagar a la persona, pero resulta que está haciendo otra cosa muy diferente, dejando salir su verdadero pensamiento. Por eso en el enunciado es completo. Si entonces primero me anticipo a la respuesta,
Segundo, tengo una intención al decirlo. Y tercero, se manifiesta lo que yo pienso sobre lo que digo. Sobre lo que digo. Entonces, ese es, digamos, como la complejidad del enunciado. Y que de pronto nosotros no tenemos, digamos, la capacidad o no hemos practicado eso en nuestra esfera académica, con los chicos, con los niños, ¿sí? Porque pues es muy diferente tratar con ustedes que tratar con ellos. Ustedes son ya adultos y con ustedes el trato pues es muy diferente. Pero los niños llegan con ciertas cosas, entonces llegan con... A ellos se les sale con mayor facilidad las cosas. Son más desprevenidos. Nosotros ya somos más prevenidos al hablar. Los niños no. Por eso los niños, yo les decía a los niños, hablar niño es saber que le va a decir la verdad. Los niños dicen lo que les va saliendo. Claro, ellos dicen lo que les va saliendo. Entonces, y los adultos no. O sea, un niño llegó a la normal diciendo que no había desayunado. Y después llegó el papá y dijo que la mamá les había preparado tamal con café. Tamal. Y el niño dijo que no había desayunado. ¿Era gordito el niño? Pues es igual que el papá, no, pues normal, digamos. Entonces el papá, el papá dijo que el niño decía mentiras, ¿sí? Que el niño estaba diciendo mentiras porque él sí había comido tamal. Pero quedó la duda, porque yo le creí más al niño que al papá, ¿sí? Y luego, un día que tuvimos reuniones de toda la familia, la mamá dijo algo así como que primero tenía que servirle al papá, que en la casa de ella había como diferentes tipos de comida, ¿sí? Entonces el niño sí estaba diciendo. Faltaban eran unos detalles del niño. O sea que al papá sí le dieron el tamal, pero al niño no. Sí, entonces mire todos los sentidos que están detrás de las palabras, sobre todo de los niños. Y entre más pequeñitos, más sinceros. Entonces, yo prefiero creerle a un Profe, niño. pero ¿usted qué piensa? ¿Que eso es falta de prudencia o porque son niños? No, es un proceso natural. Porque no, es un proceso, es algo natural en los niños, porque ellos no le ven la maldad. En cambio, nosotros sí le vemos la maldad. ¿Sí ve? Por eso es diferente tratar con un adulto, porque el adulto sí ve la maldad. En cambio, el niño no. El niño lo va diciendo muy naturalmente. El niño va aprendiendo a decir mentiras igual. Y nosotros lo hacemos con ¿sí? una intención. Pero entonces, claro. Nosotros lo hacemos con toda la mala intención. Profe, hablando de intenciones, entonces, por ejemplo, nuestros enunciados como personas grandes tienen una intención. Entonces, ¿las de los niños tendrían una intención? Claro, todos los enunciados. Absolutamente todos los enunciados. Así ellos no tengan ese sentido de prudencia. Así no lo tengan. Ellos tienen una intención. Pero así como el enunciado de los niños es más sincero, la intención es más sana. ¿Sí? Es más sana. Por ejemplo, o a veces ellos dejan entrever sus emociones. En determinadas edades, por ejemplo, los niños comienzan a decirles a las niñas cosas, pero no a molestarlas, o sea, a enamorarlas, no. Sino que les dicen otro tipo de cosas que en el fondo lo que están haciendo es intentar que ellas se fijen en ellos. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Pero pues a veces los niños son malos con las niñas y lo mismo las niñas con los niños. Pero ¿qué hay detrás de eso? Y verlo, ¿no? Habría que verlo. Miren, un niño, un adolescente,
le dijo a una niña, lenta, ¿no? Lenta, tú eres lenta. Lo hizo con toda la intención de hacerla sentir mal. Un acto de habla muy directo. ¿Sí? Y ella se puso colorada, pero colorada, así que se sintió mal, pero se quedó callada. Y después de un rato, después de un muy buen rato, ella pidió la palabra y dijo lo siguiente, que me pareció supremamente inteligente. Dijo, bueno, dijo, es que las cosas se reflejan en las notas. Por ejemplo, yo tengo tales notas, a diferencia de otros que de pronto no son más ágiles que yo, que soy lenta. Y todos la entendieron inmediatamente y se burlaron del muchacho porque el muchacho se rajaba en muchas materias, del que le había dicho lenta. ¿Sí? Entonces, miren, ahí ya se ve como a medida que los niños van creciendo, pues ya tienen esas intenciones más marcadas. ¿Sí? Con los pequeños no, los pequeños son más honestos, más sinceros en lo que dicen. Y los códigos que llevan los niños son sus códigos. Es lo que a ellos les han enseñado y nosotros no podemos decir que eso está mal o qué bien que hablan, no. Ese es su código, es el código que el papá y la mamá, los compañeritos o hermanitos o los vecinitos le han enseñado y es el que lleva y no sale de ahí. Poco a poco va saliendo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, Juanito Jiménez, ¿me ayuda? Listo, profe, pero ¿sí me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, los significados de nuestro diccionario de las palabras de la lengua aseguran su carácter y la intercomprensión de todos los que hablan. Pero el uso de las palabras en la comunicación discursiva siempre depende de un contexto particular. Por eso se puede decir que cualquier palabra existe para el hablante en tres aspectos: como palabra neutra de la lengua que no pertenece a nadie, como palabra ajena, llena de ecos de los enunciados de otros, que pertenece a otras personas, y finalmente como mi palabra, porque puesto que yo la uso en una situación determinada, con una intención discursiva determinada, la palabra está compenetrada de mi expresividad. Listo. Entonces, como pueden ver allí, facilito los tres tipos de palabras que propone Bakhtin: neutra, ajena y propia. ¿Sí? La neutra, la que no está sino en el diccionario. ¿Sí? Que nosotros sabemos que están allí y que la podemos utilizar cuando querramos. Es decir, es una palabra latente. Esa es la palabra neutra. La palabra ajena es la palabra del otro de quien yo aprendí. Por ejemplo, las palabras más elementales, yo las aprendí de mi madre. Profe, ¿qué pasó? Profe. Les decía que están las tres palabras: la neutra, que es la que está en el diccionario, la ajena, que es aquella de la cual nosotros aprendemos, y la propia, que es cuando yo ya la tengo dentro de mi discurso. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los intertextos yo les explicaba que había una discusión? ¿Hasta dónde la palabra ajena? Profe, espere un momentito, usted ya dijo lo de la palabra propia, ¿qué es? Sí. Dígame, por favor. Es la mía, la de mi cotidianidad, la que ya me la apropié. Pero esta es a la que yo le pongo mi... Porque, o sea, la palabra ya está dicha. Pero, claro, o sea, yo a esa palabra le pongo mi... ¿Cómo que dijo usted? Ay, se me olvidó. Un matiz. Mi manera de decirla, como mi pensamiento. Matiz, no sé. Expresividad. Matiz. Eso, matiz. Matiz y expresividad. ¿Sí? Entonces, Con su Ay, matiz. perdón, perfectos. Bueno, Sí. niños. Visu Palacios. Bueno, entonces, seguimos.
Dayana, ¿me ayudas? Uy, profita, espere que me cogió mal por aquí. La cogió. Llegamos a ¿cuál es la palabra? Está compenetrada de mi expresividad. Me extraña, Merceditas. Lo siento, es que apenas logré entrar. En los últimos aspectos. A ver, venga, profe, yo le ayudo. ¿En qué se vamos? Aspectos químicos. Ya, la palabra posee expresividad, pero esta, lo reiteramos, no pertenece a la palabra misma. Nace en el punto de contacto de la palabra con la situación real, que se realiza en un enunciado individual. ¿Hasta ahí o sigo? Siga. Vaya. La palabra en este caso aparece como la expresión de cierta posición valorativa del individuo, de un personaje prominente, un escritor, un científico, del padre, de la madre, de un amigo, del maestro, etc., como una suerte de abreviatura del enunciado. Bueno, miren, entonces, miren cómo lo dice de bonito esta autora. Dice que esa expresividad no es propia de la palabra. Esa expresividad es propia del dueño de la palabra, del que la usa, del que la expresa. ¿Sí? Ese matiz lo pone el usuario de la lengua. Esas son... Sí, entonces, están las palabras... Son como las cadenas que usted hablaba, ¿verdad, profe? Dígame. Son como las cadenas de que usted hablaba, que la información viene de un lado para otro y se sigue. Sí. Ajá, más abajito está eso, que eso ustedes ya lo saben. Hasta ahí está clarísimo, ¿cierto? Clarísimo. Así listo y como para descansar. Juan R., ¿dónde estás? En cada época, siga, gracias. En cada época, en cada círculo social, en cada pequeño mundo de la familia, de amigos y conocidos, de compañeros, en el que se forma y vive cada hombre, siempre existen enunciados que gozan de prestigio, que dan el tono. Existen tratados científicos y obras de literatura publicística en los que la gente fundamenta sus enunciados y los que cita, imita o sigue. ¿Siga? En cada época, en todas las áreas de la práctica, existen determinadas tradiciones expresas y conservadas en formas verbalizadas, obras, enunciados, aforismos, etc. Siempre existen ciertas ideas principales expresadas verbalmente que pertenecen a los personajes relevantes de una época dada. Existen objetivos generales, consignas, etc. Ni hablar de los ejemplos escolares y antológicos, en los cuales los niños estudian su lengua materna y los cuales siempre poseen una carga expresiva. Listo. Les voy a explicar lo siguiente. Esto quiere decir que en todas las épocas y en los espacios donde nosotros participamos cotidianamente, existen ciertas expresiones que se manifiestan de manera permanente y con cierto sentido o doble sentido, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo de los textos. Miren, una compañera hizo una investigación sobre el pensamiento de los autores de ciertos libros de historia para tercero y cuarto de primaria. Ella hizo la investigación sobre estos libros. ¿Y qué había en esos libros? ¿Qué pensamiento había? Y ella descubrió, haciendo un análisis detallado del enunciado, ¿sí? Y de estos tres aspectos que rodean al enunciado, que están dentro del enunciado, ella descubrió que estos autores tenían un pensamiento negativo de antes de la conquista y positivo de después de la conquista. Entonces decía, por ejemplo, decía, ellos, refiriéndose a los indígenas, y decía, nosotros,
refiriéndose a los ya mestizos, ¿sí? O bueno, los que ya, la raza que surge después de la venida de los españoles, se combina allí. Entonces ese somos nosotros. Pero ellos son los indígenas. Ellos no tenían esto, ¿sí? Pero no lo dice directamente, sino que lo dice de manera expresiva, cerrada, escondida. ¿Sí? Entonces, miren lo importante de esos elementos en el enunciado, que no está completo el sentido, que una cosa es lo que digo, pero otra cosa es lo que de pronto quiero decir, y a veces añado cosas que de pronto no las quiero decir, o digo contrario y a través de los contrarios se entiende. Por ejemplo, digo, a ver, esperen, era una invitación que le hacían a una persona, pero que esa persona no podía ir a esa invitación. Entonces, esa persona, yo sí, porque yo sí los quiero, y yo sí no sé qué. Entonces, estás diciendo, tú no los quieres, ¿verdad? En esto tenemos, bueno, volvamos al tema del tiempo y del espacio, donde nosotros vivimos, y en tiempos y espacio pues hay ciertos dichos. Esos aforismos son como refranes que nosotros repetimos intuitivamente, digamos. Por ejemplo, que a caballo regalado no se le mide el colmillo. Y ya entendemos el sentido. Y vamos, a esas palabras les vamos dando cierta expresividad, que va con nosotros, donde quiera que va. Profe, o sea, los aforismos serían como los dichos. Como dichos populares. Dichos populares, frases, a veces no necesariamente dichos, sino unas frases un poco más extensas, pero que manifiestan como la cultura de ese grupo comunitario, de ese grupo social, y que se deja entrever una ideología, ¿sí? Mire, los 10 estudiantes que se van a ir a Estados Unidos van a entender perfectamente lo que dicen, pero de pronto no van a entender por qué lo dicen y el contexto en el que lo dicen. Ustedes allá se van a dar cuenta de que hay elementos que a ustedes les faltan de la cultura para poder entender perfectamente el enunciado, ¿sí? Entonces, ese es lo que está aquí. En todos los tiempos hay autores, ¿sí? Dice que hay cineastas de pronto que manifiestan ciertas expresiones, y esas expresiones manifiestan una ideología de ese grupo social. Y luego nosotros la repetimos y tienen una carga cultural, pero también tienen una carga personal. Esa carga cultural está en la carga personal. ¿Listo? Bueno, Cristian, ¿me ayudas? Sí, profe. Cristian, ¿estás cenando? Sí, profe, sí. No, sí. Bueno, ayúdame. Por eso. Prima y profe. Último párrafo de la página, de la mitad de la página 77. Por eso, la experiencia discursiva. Sí, profe, qué pena, es que si suelto, no sé qué, es que no puedo utilizar esta aplicación. Bueno. Sí. Por eso la experiencia discursiva individual de cada persona se forma y se desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales ajenos. Esta experiencia puede ser caracterizada en cierta medida como proceso de asimilación, más o menos creativa, de palabras ajenas y no de palabras de la lengua. Nuestro discurso, o sea, todos nuestros enunciados, incluyendo las obras literarias, están llenos de palabras ajenas de diferente grado de alteridad o de asimilación de diferente grado. Un momentico. De concientización y de manifestación. De concientización y de manifestación. Pero es que se va de manifestación. Las palabras ajenas aportan su propia expresividad, su tono apreciativo que se asimila, se elabora, se reacentúa por otros.
Por nosotros. Por nosotros, perdón. Continúo. No, comentemos un poquito. ¿Alguien lo quiere comentar? ¿Cómo lo lee, cómo lo ve, cómo lo siente incluso? Profe, o sea, va el hecho simplemente como que, ¿no? Habla nuevamente de los matices, ¿no? Porque dice que eso es en la forma como nosotros lo asimilamos. Entonces, a cuanto nosotros recibimos una información, la decodificamos en cuanto nosotros la conocemos y la experiencia que hemos tenido. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? Aquí. El que le puso el matiz, ¿dónde se quedó? ¿Ah? Porque allí está hablando de la alteridad. Miren, ¿qué quiere decir esto? Que en ese enunciado hay muchas otras voces. Muchas otras voces. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a decir lo que yo pienso, lo que yo opino. Y esto es un error grave, muchachos. Eso es grave. ¿Por qué? Porque es que, miren, cuando ustedes vayan, ahorita que están haciendo sus tesis, no es lo que usted diga. Es lo que dice la realidad. Si usted está entrevistando a una persona, usted tiene que manifestar lo que esa persona dice. Y tiene que quitarle el matiz suyo. Porque si no se vuelve muy subjetiva, muy sesgada, lo que yo pienso. Y ustedes están muy acostumbrados a eso por lo que yo leí en los intertextos. Yo opino que tal cosa. No. O sea, yo creo que para opinar hay que conocer mucho del tema. ¿Sí? Es lo mismo que para interpretar. ¿Sí? Sí, es que la respuesta dialógica viene después de la lectura interpretativa, ¿sí? Después de haber hecho inferencia. Entonces, profe, yo tengo una pregunta. Pero entonces nuestro matiz no quedaría perdido si nosotros no damos nuestra opinión acerca de algo. ¿Dónde queda lo que nosotros podemos aportar al enunciado? Bueno, buena pregunta. Mira, yo no estoy diciendo que tú no le aportes al enunciado. De hecho, le estás aportando siempre. Y en la tesis igual, igualito en la tesis. Pero lo que yo digo es que porque yo estoy diciendo lo que yo pienso, no le quite los matices de los otros, no le quite la alteridad del otro. Eso es lo que digo. Por ejemplo, si tú haces una entrevista, una encuesta para tu tesis, ¿sí? Y bueno, y tu tesis es que todos las prácticas que ustedes están haciendo tienen un matiz muy, muy controlador, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, esa es tu tesis, eso es lo que tú quieres demostrar en tu tesis, que las prácticas son de estudiantes que van a controlar a otros estudiantes. Eso es lo que tú piensas. Pero resulta que en una entrevista una persona está diciendo que no está de acuerdo con eso, que ella va con una didáctica, con otras guías, bueno, de maneras diferentes, ¿sí? Pero tú como tienes el sesgo y pones tu punto de vista, no ves el punto de vista de ella. Lo estoy diciendo de una manera diferente a la teoría, por poner el ejemplo. Pero acá la teoría lo que está diciendo es que todos tienen sus matices. Entonces, el hecho de que yo diga lo que pienso sin tener en cuenta el otro, yo estoy mochando. ¿Sí saben qué es mochar? Eso. Estoy mochando el mocho, la palabra de lo, de mochito. Ajá. Estás cortando la palabra del otro. Y entonces estás sesgando y dejando solo tu palabra. A con eso es que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con qué. Pregunta. Bueno, lo que voy entendiendo hasta el momento con la lectura y, bueno, inclusive hasta con la experiencia propia con la tesis, y
lo del el reconocimiento de las voces, o de la voz del otro, te hace necesario el sentido de que la persona, bueno, tenga autoridad para decirlo. ¿Sí? Entonces, mi opinión en mi trabajo de tesis, por ejemplo, adquiere un carácter subjetivo cuando doy mi opinión propia sin algo que la soporte. Porque no tengo autoridad para algo, sin un argumento que la soporte. No. A ver, Juan, no se trata de tener o no tener autoridad, no es eso, sino de conservar, ojo, de conservar la expresividad del otro. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Tenemos un ejemplo porque perdidos. ¿Están muy perdidos? No, bueno, no, denos el ejemplo. O de no quitar la palabra al otro, ¿no? Yo digo que volvamos a empezar. Juan. No, mentira, siga. Pon R, ¿qué te pasa? Mira. Póngale cuidado. Mucha atención. ¿Qué es lo que yo leí en los intertextos de ustedes? Que están dados, están acostumbrados a decir su punto de vista, pero sin tener en cuenta la palabra del otro. ¿Me entiendes? Profe, se escucha entrecortado. Espérate que va a organizar, dice él. Yo no sé qué, el cable. Puedes continuar, Ángela. Tú sigues dirigiendo la clase. Sí, no. Ya lo conecté. Misu Palacios, ¿me entendiste? A ver, no, profe. ¿Qué? Bueno, a ver. Les voy a poner un ejemplo clarito. Bueno, yo me voy a poner de ejemplo, ¿no? Pongamos que ustedes me están diciendo a mí, no, profe, mire que no podemos, que nos queda más difícil trabajar con esta herramienta. Mejor trabajemos con la Free Conference. Trabajemos con la Free Conference, ¿sí? Y que yo no quiera hacerlo, ¿sí? Que yo no quiera hacerlo. Por cualquier circunstancia, porque no puedo, porque me queda difícil, porque soy soberbia, por lo que sea. Y me dice la vicerrectora, profesora Maura, ¿por qué no les cambia? ¿Sí? Entonces, yo no respeto la palabra de ustedes y yo digo, es que ellos no quieren tener clase. ¿Sí me entiende? Lo estoy poniendo de una manera, quitándole espérese, quitándole la rigurosidad científica, te lo estoy poniendo. ¿Listo? No, profe, pero ahí usted estaría cambiando, porque si nosotros le ponemos puntos de vista... Estarían mintiendo. Claro. Y eso esa no es la intención que nosotros hacemos. No, por eso te digo, Misu Palacios, que la estoy poniendo por fuera del contexto académico. Claro, y la estoy poniendo bajándole el rigor científico. Sí, bajándole el rigor científico, que no es la intención, o sea, que digamos que no es lo que yo pretendo que salirme del tema, sino para que podamos volver al tema y entender de qué se trata. Si tú no conoces, en este caso es cuestión de conocimiento, si tú no conoces bien lo que estás interpretando, es mejor no dar el punto de vista. ¿Cuándo yo doy el punto de vista? Cuando sé muy bien, cuando conozco las cosas. Entonces digo, yo pienso, ¿sí? Porque de lo contrario tú le estás quitando la voz al otro. Estás diciendo una cosa que no es, o la estás diciendo incompleta, o la estás diciendo diferente, ¿sí? O la estás cambiando. ¿Sí? Misu Palacios. Sí, pero yo sigo en desacuerdo, profe, porque, ¿por qué? Verá, porque al momento que uno ya lee, ¿me escucha, profe? Sí, te estoy escuchando, no te preocupes, estoy acá en con un cablerío, ya. Bueno, al momento que uno
que uno lee o se instruye acerca de ese tema y pasa a dar su punto de vista, ya no sería estar afianzando lo científico. ¿Lo conoces? Sí, sí. Pero si ya lo leyó, o si digamos acerca del enunciado que está tratando, supongamos en el texto, en el informe que usted nos dejó acerca de lo óntico, no me acuerdo bien, eso. Pero entonces nosotros leímos acerca del tema, lo interpretamos, acerca de qué, lo posible que podía decir, y también nosotros, de acuerdo a ese tema, dimos nuestro punto de vista porque ya conocemos qué era lo que decía el texto. Entonces cuando no sería tú ahí conoces, no, cuando tú conoces no hay problema. Eso es lo que yo estoy insistiendo, que cuando tú conoces no hay problema. El problema es cuando tú no conoces y cambias las cosas, o las aumentas, o las dices incompletas, o le cambias el sentido, o dices otra cosa. Ahí es lo grave. Entonces, en las investigaciones, la voz del otro no la puedes cambiar. Y muchas veces, de pronto, mira, para conocer al otro, tienes que tener muchísimo contacto con el otro. Porque de lo contrario no puedes decir fácilmente las cosas. De allí que en la investigación se prefiere mantener las palabras que dice el participante de tu investigación. Se prefiere mantener las palabras para que no haya subjetividad, ¿sí? No cambiarlas. Y si, es que es tan fácil como esto, mira. Si una persona repite mucho una palabra y la repite, ahí hay una idea, aunque esté diciendo otra cosa, pero ahí hay un sentido. Mire por dónde es. ¿Sí? Entonces, si repite y repite y repite y repite una palabra, entonces, ¿cuál es el sentido de lo que verdaderamente está diciendo? Y tú estás dando una evidencia de que lo que tú interpretas es esto porque él repite estas palabras. ¿Sí es claro? Hola. Pues más o menos. Yo, más o menos. O sea, profe, nuestro error en los intertextos fue haberlo hecho tan personal que cambiamos la opinión del autor. Más o menos. No todo, no todo. Es una persona que me encantó, me gustó hartísimo muchísimo. Le hubiera puesto más y de hecho en el informe de pronto le ponga más. No. Porque muy bien, o sea, porque muy bien en el sentido de que ella le pone su matiz. Esta persona le pone su matiz propio de ella. Nada. Esta niña no sé si está por aquí, debe estar, no la veo, no la oigo. No me acuerdo tampoco. Pero le puso el matiz de ella muy propio. Entonces se nota muchísimo la voz del autor y la voz de ella, que es lo que tienen que hacer en las tesis. ¿Quién dijo esto? ¿Cómo es su voz? Y miren la importancia de la expresividad. ¿Y qué es lo que digo yo? En el ensayo es así. En el ensayo, en el informe no. En el informe sí es solamente la voz del otro. La voz suya no va, por si acaso. La voz suya no va para nada. Puntos de vista para nada. ¿Sí? Matices para nada. Entonces, en el caso de esta niña que les digo, compañerita de ustedes, se nota muy bien la diferencia entre la voz de ella y la voz del autor de quien tomó el intertexto. Se nota, y esa sí es una expresividad propia. Pero repetir lo que otro dice, no sé. Por eso digo, uno tiene que conocer muy bien, muy bien. Y lo otro es, si tengo el matiz, pues ponérselo yo personalmente, ¿no? O sea, no copiar en otras palabras. ¿Listo? Porque eso se nota. ¿Seguimos, chicos, o repetimos? Seguimos. ¡Hey, you! Seguimos, profe. Bueno,
A ver, aquí, Adriana. ¿Continúo, profe? ¿Puedes? ¿Ya puedes ayudarme? Con Cristian. Sí, puedes. Sí. Listo. Así pues, la expresividad de las palabras no viene a ser la propiedad de la palabra misma en tanto que unidad de la lengua, y no deriva inmediatamente de los significados de las palabras, o bien representa una expresividad típica del género, o bien se trata de un eco de matiz expresivo ajeno e individual que hace a la palabra representar la totalidad del enunciado ajeno como determinada posición valorativa. Misu Palacios, ¿entendiste con ese párrafo? Súper, qué pena, no presté atención, a ver. Oh. De nuevo, es que estoy leyendo. Es que como el mío está bien borroso, entonces no alcanzo a leer. A ver, otra vez. Abandona la sala. Sí, por favor. Repito. Ok. Así pues, la expresividad de las palabras no viene a ser la propiedad de la palabra misma en tanto que unidad de la lengua, y no deriva inmediatamente de los significados de las palabras, o bien representa una expresividad típica del género, o bien se trata de un eco del matiz expresivo ajeno e individual que hace a la palabra representar la totalidad del enunciado ajeno como determinada posición valorativa. ¿Sí, niña? Sí, ya. ¿Ahora sí ya? Pues sí. O sea, todas las palabras tienen la expresividad del dueño, de quien las dijo. Entonces, cuando usted hace una interpretación, tiene su matiz, pero no la del dueño. ¿Sí? No la del... O sea, a ver, cuando usted dice la interpretación, tiene que tener las condiciones del enunciado, que espera la respuesta, que ahí está lo que usted piensa sobre lo que dice y que ahí hay una intención, ¿cierto? Eso mismo está en el enunciado del otro, del que leyó, y son diferentes. Jefe, ¿puedes repetir nuevamente las características de la interpretación? No son características de la interpretación, sino son requerimientos del enunciado. Primero, que se anticipa a la respuesta. Segundo, que hay una intención. Y tercero, que está el pensamiento sobre lo que yo digo. ¿Sí? Esas son las tres condiciones del enunciado. ¿Cuáles eran las dos últimas, profe? Uy. A ver. Primera, me anticipo en la respuesta del otro. Ya. 2, hay una intención en lo que digo. Oculta o abierta, pero intención. 3, está el pensamiento sobre lo que yo digo. Digamos como esa verdad oculta, bajándole la rigurosidad científica. Entonces así sí ya está, ¿no? Cada enunciado tiene su propia expresividad. Es mi enunciado. Y segurísimo, ustedes hacen supongamos, ¿no? O deberíamos hacer eso como parte de un ejercicio. Que grabemos así a varias personas de ustedes en un mismo discurso. Y los grabamos a varios. Y lo ponemos y ponemos a una persona que haga la transcripción, a una persona que no los conozca a ustedes. Y después a otros de su curso se los leemos. Y seguro que van a decir, eso lo dijo Juan. Eso lo dijo Palacios. Eso lo dijo Adriana. Eso lo dijo Daira. Porque cada uno tiene su expresividad. ¿Sí? Que es una sutileza muy delicada, que yo no puedo decir, no, pues hasta aquí le llegó la expresividad y de aquí en adelante no es así, sino que es muy escondida, ¿sí? Porque si nosotros decimos, bueno, repitamos todos esta oración, todos vamos a repetir la misma oración sin ningún problema y tendrá un significado,
pero de pronto alguien le da una tonalidad diferente y a ese significado le da otro sentido por la expresividad de él. ¿Listo? Chicos, hola. Sí, profe. ¿Cómo así? Dime, Juan. Clarísimo, profe. Ah, listo. Síganos, Cristian. En la realidad. Ok, profe. En la realidad, el problema resulta ser mucho más complejo. Oigan eso. Siga. Todo enunciado concreto viene a ser un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva en una esfera determinada. Las fronteras mismas del enunciado se fijan por el cambio de los sujetos discursivos. Los enunciados no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que saben uno del otro y se reflejan mutuamente. Estos reflejos recíprocos son los que determinan el carácter del enunciado. Cada enunciado está lleno de estos y reflejos de otros enunciados con los cuales se relaciona por la comunidad de esfera de la comunicación discursiva. Bueno, todo enunciado debe ser hasta ahí realizado. Preguntas, está complementando mínimamente, ¿no? O sea, primero lo que dijo Cristian, Juan Camilo, que el enunciado es un eslabón, es una cadena, ¿sí? Que siempre yo aprendo del otro y el otro aprende de mí, y de este que aprendió de mí aprende otro, etc. ¿Listo? Es una cadena. O sea, no, yo la tomo no del diccionario, sino que la tomo de la voz del otro que está con su propia expresividad. Doy una respuesta, le pongo mi expresividad y esta pasa a otro, ¿sí? Y las fronteras del enunciado. ¿Cuándo se da el cambio? A ver, ¿hasta dónde llega el enunciado? Hasta donde hay cambio de sujeto. Les voy a poner un ejemplo. A ver, cuando usted está leyendo un libro, ¿sí? Volvamos a este texto. Dice, textos de Bakhtin. Usted no les da una respuesta a eso, o de pronto sí le da. Por ejemplo, dice, ¿quién será Bakhtin? Pues, ya me acuerdo que Bakhtin nos habló del profe. Inmediatamente usted le está dando una respuesta a un enunciado. Puede ser que no le dé, que a usted no le llame la atención y ni siquiera lo lea, sino que diga dialogismo e intertextualidad en el discurso. Y allí usted diga, ve, otra vez la intertextualidad. O que solamente en el dialogismo, cuando usted lee dialogismo, diga, ve, pero seguramente esto es diálogo. En el momento en que usted le dé una respuesta, hasta ahí llega el enunciado. Por eso el enunciado puede ser diferente entre una y otra persona. ¿Claro? ¿Sí está claro, niños? Sí, señora. Bueno, sigamos. Profe, lo que quiere decir es que puede ser las mismas palabras, pero la interpretación es diferente. No. Lo que quiere decir es que usted puede, que usted, cuando recibe el enunciado, lo recibe con la expresividad del otro. Es que, la expresividad no solamente habla de la interpretación. La expresividad habla también de emociones, que obviamente tienen que ver con la interpretación, pero a veces son emociones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el tono de la voz de un profesor en decir una cosa puede ser muy diferente que esa misma cosa que dice un profesor la dice otro, pero con otra tonalidad, con otro tono, y entonces suena diferente. Por ejemplo, que yo les diga, sigan a la clase, sigan al salón, ¿sí? Que otra profesora diga, por favor, seguimos, por favor, sigan, y que otro diga, a ver, rápido, que se hace tarde. Seguí, ve, eso. ¿Sí me entiende? Entonces, cada uno a ese mismo mensaje le pone una expresividad.
Es esa la expresividad, que también me sirve para interpretar, pero es esa la expresividad. No es tanto como el total. Dime. O sea, es ahí cuando usted dice que cuando ya cambia esa expresividad es donde cambia el enunciado, ¿verdad? No, cuando hay cambio de sujeto, cambia el enunciado. ¿De sujeto? O sea, cuando yo hablo las palabras del otro, ¿verdad? No, cuando yo doy una respuesta. Ah, una respuesta. Ah, ya. Gracias. Entonces hay cambio hay cambio de sujeto y por lo tanto hasta allí llega el enunciado. Ese es el límite del enunciado. Eso es lo que dice aquí. ¿Ya? Señora. Bueno, ¿me ayudan, por favor? Daniela, ¿no la he oído? Daniela Rosero. Daniela, ¿está o se fue a comer? Daniela Rosero. Sí, Daniela. ¿Me ayudas? Ya, espera. A ver, Daniela. Quedó en la realidad, ¿no? La comunicación discursiva, todo es enunciado. Todo enunciado debe ser analizado. Todo. ¿Dónde está? Sí, ya. Todo enunciado debe ser analizado desde un principio como respuesta a los enunciados anteriores de una esfera dada. El discurso como respuesta es tratado aquí en un sentido muy amplio. Los refuta, los confirma, los completa, se basan en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de alguna manera. ¿Sí? Sí. El enunciado pues opaca una determinada posición en la esfera dada de la comunicación discursiva. Ocupa una determinada posición en la esfera dada de la comunicación discursiva, en un problema, en un asunto, etc. Uno no puede determinar su propia postura sin correlacionarla con la de los otros. Por eso cada enunciado está lleno de reacciones, respuestas de toda clase dirigidas hacia otros enunciados de la esfera determinada, de la comunicación discursiva. Perdón, Daniel. Pero mire, allí es claro, ¿no? Que uno dice, espérame, me perdí yo. Ah, carajo. Me perdí. Que uno no puede dar dice, uno no puede determinar su propia postura sin correlacionarla con los otros. Sin correlacionarla con los otros. Cuando tú la correlacionas con los otros, entonces viene tu propio enunciado. ¿Listo? ¿Siga, Daniela? Daniela. Ya, espere. Me perdí. No te vas a perder, estás ahorita ahí. Es que estoy del celular y entonces me salgo y me pierdo. Yo leo, profe. A ver, gracias. Estas reacciones tienen diferentes formas. Enunciados ajenos pueden ser introducidos directamente al contexto de un enunciado, o pueden introducirse solo palabras y oraciones aisladas, que en este caso representan los enunciados enteros. Y tanto enunciados enteros como palabras aisladas pueden conservar su expresividad ajena, pero también pueden sufrir un cambio de acento, ironía, indignación, veneración, etc. ¿Sigo? Sí, lo que les decía, ¿no? Un mismo enunciado, diferentes profesores lo podemos decir con diferentes tonalidades, expresividades o matices. ¿Listo? Gracias, siga. Los enunciados ajenos pueden ser representados con diferente grado de reevaluación. Se puede hacer referencia a ellos como opiniones bien conocidas. ¿De valoración o de evaluación? Reevaluación. Ya, siga. Se puede hacer referencia a ellos como opiniones bien conocidas por el interlocutor
pueden sobreentenderse calladamente y la reacción de respuesta puede reflejarse tan solo en la expresividad del discurso propio, selección de recursos lingüísticos y de entonaciones que no se determina por el objeto del discurso propio, sino por el enunciado ajeno acerca del mismo objeto. Este último caso es muy típico Claro, e importante en muchas ocasiones. Chicos, sobre el mismo objeto, la expresividad puede ser diferente. Sobre la misma cosa, sobre el mismo asunto, la expresividad puede ser diferente. Y ahí cambia el significado.